Ahí voy. Hola chicos, buenas noches. Hoy les voy a hablar de cómo hacer el capítulo 3 y les voy a dar una breve explicación de qué es lo que deben llevar las láminas o las diapositivas al momento de hacer su exposición del proyecto de investigación. Entonces, iniciamos con lo que es el capítulo 3, llamado marco metodológico. En esa parte, ustedes deben hacer un párrafo introductorio. Pueden hacer uso de cualquier tipo de autores, como Hurtado, Tamayo, Sierra, Bravo, cualquier autor de metodología que les hable sobre lo que debe contener el marco metodológico. Si se fijan ahí, yo les coloqué un ejemplo. Sin embargo, en plataforma hay un ejemplo de cómo hacer un capítulo 3 cuando la investigación es de campo y otro cuando la investigación es proyecto factible. Entonces, iniciamos con lo que es el marco metodológico. Vamos con lo que es la modalidad de la investigación. La mayoría de las tesis o en su totalidad, la modalidad es de campo. ¿Por qué? Porque ustedes van hacia una empresa o a X sitio donde ustedes van a investigar o a indagar sobre el objeto de estudio, que en este caso sería la variable. Ustedes van a buscar definiciones de lo que es una investigación de campo por 3 autores y los van a colocar en cualquier orden. Luego vamos a pasar al punto del diseño de la investigación. Se dice que la investigación es no experimental transaccional porque los datos se recaban una sola vez en un único tiempo y en un único lugar. Por eso se le llama no experimental transaccional, porque ustedes tienen un tiempo determinado para hacer esa investigación. Esto lo van a hacer con 2 autores. Vuelvo y repito, pueden buscar cualquier ayuda a nivel de metodología, Tamayo, Méndez, Hurtado, cualquier autor de metodología que les ayude a colocar o a realizar este capítulo. Luego hablamos del tipo de investigación. En el caso de la descriptiva, ustedes buscan 3 autores y se habla de que es descriptiva porque describe los datos, la situación que una población en específico ustedes van a estudiar. ¿A través de qué? De la variable. Luego del tipo de investigación, vamos a los procedimientos de la investigación. En los procedimientos de la investigación, ustedes deben describir las etapas o los capítulos por los cuales ustedes están conformados toda investigación, todo proyecto. Por ende, ustedes pueden buscar autores que les hable de cómo se debe desarrollar o cómo es el desarrollo concreto de cada una de las partes de un proyecto. Si se fijan en el ejemplo que les coloqué allí, habla un autor, les habla por pasos, hay otro que les habla por capítulos, hay otro que les habla por etapas. Ya que todos los autores pues no plantean del mismo modo. Sí es de la misma utilidad, pero no todos lo hacen del mismo modo. Entonces, es importante que tratemos de indagar o de buscar un autor que les permita pues ampliar esa parte. Luego de los procedimientos de la investigación, vamos entonces a hablar o a colocar en la población y la muestra. Aquí sí voy a hacer algo muy conciso y preciso. Fíjense que se habla de población y muestra. Población es esa cantidad de personas que ustedes pueden estudiar en determinado caso. Y se habla de una muestra. Cuando hablamos de una muestra es porque la población es demasiado grande y tenemos que segmentar o tomar una pequeña cantidad de esa población. Sin embargo, la mayoría de las tesis a nivel de administración, de mecánica, dependiendo, se utiliza un censo poblacional. Y se habla de censo poblacional porque se conoce la cantidad de personas que ustedes van a hacer la encuesta. Esto es importante que ustedes lo sepan, porque cada investigación tiene una población diferente. ¿Por qué? Porque cada investigación va a determinar, a estudiar una cosa distinta, así la variable sea la misma.
¿Por qué? Porque las condiciones son diferentes. Entonces, es importante que ustedes sepan cuál es la cantidad de personas con las cuales ustedes van a contar para el momento de realizar la encuesta. Y cuando se habla de la muestra, va a depender de la cantidad de las personas que haya. Luego, de la población y la muestra, en este caso es importante que hagan ese cuadro para poder detallar el tipo de población o la población que tienen en sí. Luego, hablamos de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Aquí. El cuadro, ya, para atrás un momentito. En la parte de la población. Es importante que ese cuadro lo realicen. ¿Por qué? Porque ese cuadro es el que le va a permitir a ustedes detallar de una manera concisa la cantidad de personas que se tiene para poder determinar esa muestra o ese censo. Entonces, eso lo deben de hacer obligado. Es de obligatoriedad para todos los capítulos. Luego seguimos con las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Ok. La técnica es la observación directa a través de encuesta o a través de cuestionario. Eso lo pueden buscar con los autores que lo van a conseguir. Igual que las definiciones de un cuestionario. Aquí hay un párrafo que se los coloqué y se los detallé o se los resalté, porque es importante que ustedes lo realicen. Ustedes dirán, ¿cómo voy a saber la cantidad de ítems que yo voy a utilizar si no he terminado la tesis? Bueno, la cantidad de ítems va a depender del número de indicadores con los cuales ustedes cuentan. Se van a su cuadro de variables y dentro del cuadro de variables van a revisar cuántos indicadores hay. Y de cada indicador ustedes deben diseñar 3 preguntas. Normalmente no usamos respuestas cerradas. Las cerradas son sí o no. Eso no se usa. Normalmente usamos tipo de selección múltiple o escala Likert. Eso va a depender del tipo de investigación que ustedes hagan y sobre todo en la parte de administración, de mercadotecnia, de ciencias comerciales, de costos, de relaciones industriales. Siempre hay un término medio que nos va a permitir determinar qué tan grave o no está la situación dentro de la empresa. Y es a través de ese cuestionario, de ese instrumento, que esa población nos va a permitir dar las respuestas que esperamos para obtener entonces los resultados de esa investigación. Luego hablamos de la validez, que debe ser validado por 3 expertos. Fíjense que allí les coloqué una definición, buscan un autor y pueden colocar ese pedacito del párrafo que dice que para fines de investigación tienen que buscar 3 expertos en el área que les va a condicionar la parte de ese cuestionario, que ya eso lo harán el semestre que viene. Y por último, tenemos las técnicas de análisis de datos, que es la estadística descriptiva, donde ustedes aplicarán de cuadros de frecuencia absoluta y frecuencia relativa. La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato o una respuesta. Y la relativa es ese porcentaje. A ver, les explico más o menos rapidito para que tengan una idea. Cuando hacemos un cuestionario, eso nos va a arrojar una serie de datos. Esos datos los tenemos que convertir en porcentajes. Y es a través de esa estadística que lo vamos a lograr, por decir así. Entonces, estos son los elementos o los aspectos que debe contener el capítulo 3. Sin embargo, saben que tienen el grupo para hacer cualquier duda, cualquier pregunta, me la pueden hacer por allí. Quiero aprovechar esta oportunidad de una vez para explicarles lo que debe llevar las diapositivas de ese proyecto. En plataformas yo les dejé un ejemplo. De hecho, ustedes pueden tomar esas diapositivas. No hay problema porque son institucionales y las pueden usar con toda confianza. De hecho, es lo mejor que pueden hacer para evitar que las diapositivas estén recargadas de algún texto, de un color que no es, y que se vaya a ver mal y que se les vaya a bajar alguna puntuación por realizarlo de esa manera. Entonces vamos a empezar. Como primera página tenemos el título. Allí ustedes van a colocar el nombre del proyecto,
el autor, el tutor académico y el asesor metodológico, que en este caso es mi persona, porque soy la que les está dando la materia. Luego, vamos a hablar de la contextualización, bueno, fíjense allí, del problema. Si se fijan, es algo muy breve, conciso y preciso. Es decir, ustedes traten de buscar palabras clave o oraciones que los conecten con la problemática para que se les haga más fácil. Háganlo de una manera reducida. Cuando les hablo de manera reducida vamos a hablar directamente de lo que está pasando dentro de la empresa. Entonces, en este ejemplo que yo les coloqué acá, fíjense que dentro de la empresa hay un retardo en la información contable, la cartera de facturas, o sea, hay una cartera de facturas vencidas, hay cobros vencidos, hay descontroles internos, una falta de conocimiento. Fíjense, son palabras claves o oraciones que les va a permitir, pues, hablar de la problemática que tiene la empresa en sí. Luego tenemos la formulación del problema, que es la pregunta que tienen debajo de la contextualización del problema. Lo último, lo colocan, lo cortan y lo pegan allí. Luego de eso, tenemos los objetivos. Esos ya ustedes los tienen. El objetivo general y los objetivos específicos. Los agarran de su cuadro de variables y los colocan allí. Ahí se van a hacer un corte y pegue, por decir así. Luego, tenemos el cuadro de operación de la variable, que hacen lo mismo. Ahora, ustedes dirán, bueno, profe, ¿cómo voy a exponer yo eso? Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Como ya en la lámina anterior ustedes debieron de haber dicho o expuesto, por decir así, los objetivos específicos, aquí lo que van es a nombrar cuáles son las dimensiones con sus indicadores. De una manera general, sí es importante que ustedes sepan qué es cada cosa, porque en el caso de que el jurado no tenga claro algún indicador, alguna dimensión, pues llegará el momento al final de la exposición y se los van a preguntar. Sería bueno que ustedes sepan qué es cada cosa, para que en el caso de que ocurra que se los pregunten, ustedes lo sepan contestar. Luego de que expliquen el cuadro de operación de la variable, que nombren los objetivos diciendo que ya los nombraron, que tenemos la dimensión situación actual, esa situación actual tiene políticas de crédito, políticas de cobranza, rotación de cuentas por cobrar, previsión para incobrables, vamos, el objetivo 2, con su dimensión elementos, sus indicadores de ambiente control, procedimientos contables y procedimientos no contables. Luego tenemos el tercer objetivo, que su dimensión es políticas de cobranza, con sus indicadores de vencimiento de factura, reintegro de comisión por venta, políticas de administración. Y por último, tenemos el objetivo de propuesta, que eso será, pues, diseñado en el próximo capítulo, que viene siendo el capítulo 4, dependiendo del tipo de investigación que tenga. Luego del cuadro de operación de la variable, vamos a hablar del capítulo 2, específicamente de los antecedentes. Ustedes van a colocar el título, la universidad que proviene, el apellido y el año de la persona que lo realizó en ese cuadro, de esa forma. Y luego, pues, pueden hacer un aporte en general que les pudo haber dado esos tres antecedentes. Fíjense allí en el ejemplo, que se habla de que esos antecedentes, pues, le permitieron a esa persona conocer la importancia de la variable dentro de una X empresa o de un ambiente o de una gestión empresarial, y a su vez le permitió desarrollar nuevas estrategias para la propuesta en ese caso. Pudiera saber un aporte metodológico, pues que cada una de esas investigaciones les permitió a ustedes o les permitirá pues conocer o ampliar la parte metodológica a través del cuestionario, porque les permitirá diseñarlo o ampliar sus ideas en cuanto al diseño. Luego que se hablen de los antecedentes de la investigación, vamos a hablar del marco metodológico, que era lo que les estaba explicando anteriormente. Fíjense, es importante, y lo recalco mucho, que ustedes sepan por qué la investigación es de campo.
¿Por qué la investigación es de campo? Porque ustedes van a ir directamente al objeto de estudio. Es decir, ustedes van a ir a visitar esa empresa, ustedes van a observar y van a tomar una encuesta, un instrumento, un cuestionario con esas personas que trabajan allí. Por eso es de campo. A su vez, el tipo de investigación es descriptiva. ¿Por qué? Porque describe una situación que se está dando dentro de la gestión comercial, dentro de la gestión empresarial de esa empresa que ustedes escogieron. Luego hablamos de la población y muestra. En este caso, como la tesis es de administración de cuentas por pagar o por cobrar, no recuerdo muy bien, se habla entonces del departamento de administración que está conformado por 5 personas. Luego hablamos de las técnicas de recolección de datos. Se habla de una observación directa. Normalmente es una observación directa por encuesta, por cuestionario. ¿Por qué? Porque tú también observas y vas a aplicar una encuesta a esa población. Por eso se le habla de que esa técnica de recolección de datos es una observación a través de un cuestionario o una encuesta. Luego hablamos de las técnicas de análisis de datos, que era lo que yo les decía, la estadística descriptiva. Les invito a que busquen qué es la estadística descriptiva, cómo se aplica, para que ustedes tengan una idea de cuando vayan a exponer y les pregunten cómo se hace, pues lo sepan. Luego hablamos de los procedimientos. Una revisión documental y bibliográfica, la observación directa, instrumento tipo escala Likert, que eso era lo que les explicaba anteriormente. La escala Likert es siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Dependiendo del tipo de investigación, se tomará en cuenta las respuestas que van a dar en ese cuestionario. Hasta aquí nuestra exposición o mi exposición. Si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, pues estoy abierta a escucharlos. No sé, alguna duda que tengan. Sin embargo, vuelvo y repito, tenemos el grupo de investigación 2. Por allí pueden hacerme las preguntas que ustedes quieran, que yo en cualquier momento que tenga del día, pues yo trato de quitarles la duda. A veces se me complica, pero bueno, para eso estamos, para ayudarlos. ¿Les pregunto alguna pregunta que tengan? Creo que les quedó claro. Bueno, espero entonces que pasen buenas noches y cualquier cosa, pues, me lo hagan saber. Profe, una pregunta que le quería hacer yo, más o menos como cuánto tardaría para subirse el video en YouTube, o cómo lo podría buscar. ¿Cuál, este o el otro? Los dos. Es que el otro no me han pasado el link. Pero si este lo terminamos, pues mañana mismo me deben pasar el link. Porque como este no hay que editarlo, porque no me equivoqué. Ah, ok. Para ir más. Está en la plataforma, profe. También yo los coloco en plataforma y los envío por el grupo. Para que ustedes se ubiquen en YouTube donde Sí. lo pueden conseguir. Yo lo estaba Sí, viendo en la porque yo plataforma. lo estaba buscando en la plataforma y no. No, el del capítulo 2 no me lo han pasado. El otro. El del capítulo 2 no me lo han pasado. Yo espero que esta semana, antes del viernes, pues me lo pasen. Y la ingeniera Adriana, pues ella va a gestionar eso para que sea un poquito más rápido. Y más o menos como para cuándo serían las presentaciones. Eso sí lo tienen que hablar con la ingeniero para que ella les dé fecha. Debe ser después del 14, más o menos por allí. Dios. Ella les indicará. Vamos a ver cómo van con la tesis, porque en verdad hay unos que están así como muy quedaditos, entonces tenemos que ponernos las pilas con eso. Yo con el segundo capítulo. Ok, está bien. Entonces vamos a ver cómo evolucionan esta semana y en base a eso pues ella decidirá. Sí, profe, porque yo ando quedado con eso. Sí, yo sé. Carlos, no te preocupes. Mañana la molesto yo con eso, preguntándole y vaina, ¿sabes? Dale, no hay problema. Entonces, ahorita estoy trabajando, no pude hacer nada. Dale, pues.
Ya lo veo mucho. Bueno, ok. Una cosita Dale, que le Laura. quería recordar. Hola. Una cosita que le quería recordar es que el semestre termina el día 19 de febrero. No nos podemos extender mucho más de esa fecha. Es decir, la semana del 14 deben ser las presentaciones. Y para eso deben estar aprobados los 3 capítulos en conjunto con las preliminares y las diapositivas. Esa aprobación viene por parte metodológica y por parte académica. Es decir, lo debe aprobar la licenciada Kenny y el tutor asignado para cada uno de ustedes. ¿Ok? Ok. Exacto, entonces Igual- tenemos que ponernos las pilas porque el tiempo se está pasando y no veo resultados. Entonces Sí. es importante que nos pongamos las pilas en eso y nos vamos apurando para poder pues aprobar eso. Ya me tiene preocupado ya. Mañana no ir a dormir. Así es, trata de buscar la asesoría de la tutora. Sí, ya. Bueno, no tengo el número de la profesora Carolina, pero voy a comenzar a escribir. Claro, contacta con ella para que te ayude. Sí. Tengo que buscar el número, no lo tengo.